Imagina estar en un lugar donde el cielo parece tan cercano que podrías tocarlo, pero el aire es tan escaso que cada respiración se convierte en un suplicio. Un reino de hielo eterno, donde las montañas rugen con vientos huracanados y los muertos reposan como guardianes congelados. Ese lugar existe. Es el Monte Everest, con sus 849 metros de altura, la cumbre más alta de la Tierra, el punto donde la ambición humana se enfrenta al poder indomable de la naturaleza. Pero detrás de la majestuosidad del Everest hay secretos ocultos, historias estremecedoras y realidades que no todos conocen. Hoy, vamos a revelarte 10 cosas épicas, aterradoras y sorprendentes sobre el techo del mundo. Así que respira profundo como si ya faltara el oxígeno, porque el ascenso comienza ahora. 1. El Everest no siempre fue el rey del mundo. Hoy lo llamamos el techo del planeta, pero durante siglos nadie sabía que el Everest era el más alto. Antes de 1852, el título lo disputaban gigantes como el Kangchenjunga 8, 586 m, o el Lethal K2 611 m, cuya dificultad lo ha convertido en la montaña más temida del Himalaya. Incluso en América, el Chimborazo en Ecuador fue considerado el verdadero coloso. Aunque solo mide 263 metros, su cima es el punto más cercano al espacio exterior gracias a la curvatura de la Tierra. El descubrimiento del Everest fue fruto de la Gran Encuesta Trigonométrica de la India, un proyecto titánico del siglo XIX. Allí, el matemático indio Radhanath Sikdar calculó con trigonometría, a cientos de kilómetros de distancia, que el llamado Pico Kiss era en realidad el más alto de todos. Su hallazgo fue tan revolucionario que las autoridades dudaron en anunciarlo. Finalmente, en 1856, el Everest fue reconocido como el rey de las montañas, pero medirlo nunca ha sido sencillo. Glaciares en movimiento, tormentas y terremotos han hecho variar sus cifras durante décadas. Unos decían 8,840 IMO, otros 8,848. No fue hasta 2020 que Nepal y China fijaron la altura oficial en 8,849 metros. Y lo más increíble, el Everest sigue creciendo. El choque constante entre la placa india y la euroasiática lo eleva milímetro a milímetro cada año. El coloso aún se alza hacia el cielo, recordándonos que la naturaleza no está quieta. El rey de las montañas todavía está ascendiendo. 2. La zona de la muerte, donde la vida se extingue. A partir de los 0 metros de altitud comienza un territorio que los alpinistas llaman con un nombre aterrador, la zona de la muerte. Allí, el aire contiene apenas un tercio del oxígeno necesario para que el cuerpo humano funcione. Respirar sin ayuda es como intentar beber agua con una pajilla rota. El aire entra, pero nunca alcanza. El deterioro comienza de inmediato. El cerebro se inflama, la sangre se vuelve espesa como lodo, los músculos se devoran a sí mismos para sobrevivir. Incluso dormir se convierte en una tortura. Quienes lo intentan despiertan jadeando, como si hubieran estado a punto de ahogarse en plena noche. Y esto es solo el principio. La temperatura puede caer hasta los 40 grados Celsius, mientras ráfagas de viento huracanado barren la nieve con una violencia que corta la piel y congela cada respiro. Los guantes más gruesos apenas sirven, las gafas se empañan, y la sensación de que el propio cuerpo empieza a apagarse se vuelve imposible de ignorar. Los montañistas describen la experiencia como caminar en otro planeta, un mundo hostil donde cada paso consume una energía descomunal. El reloj se convierte en enemigo. Ningún ser humano puede permanecer demasiado tiempo aquí. Cada minuto cuenta, cada movimiento debe ser preciso, porque un error puede sellar el destino. En la zona de la muerte, la línea entre la gloria y la tragedia es más fina que nunca. Los que sobreviven la atraviesan con la certeza de haber mirado cara a la muerte. Los que no, se quedan allí, convertidos en guardianes helados, recordando a los que vienen detrás que el Everest no perdona. 3. Guardianes del hielo, los cuerpos que nunca regresaron de es. El Everest no solo es la cima del mundo, también es un mausoleo eterno. Desde que Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cumbre en 1953, más de 300 alpinistas han perdido la vida en sus laderas, y a diferencia de otros cementerios, aquí no hay tumbas ni cruces. El propio hielo se convierte en sepultura, conservando los cuerpos durante décadas, como si fueran estatuas congeladas en medio del camino. Recuperarlos es prácticamente imposible. Cada cadáver pesa más de 100 kilos, y moverlos a esa altura es un esfuerzo sobrehumano que puede costar otra vida.
En la zona de la muerte, donde apenas hay oxígeno para mantenerse en pie, intentar cargar un cuerpo equivale a una sentencia segura. Por eso, muchos permanecen donde cayeron, convertidos en señales macabras que advierten a los que aún sueñan con la cima. Uno de los más célebres fue conocido como Green Boots, por las llamativas botas verdes que llevaba al morir. Durante años, su cuerpo permaneció en posición fetal, al costado de una cueva en la ruta norte, transformándose en un macabro punto de referencia para los escaladores. Pasar junto a él era inevitable, como si el Everest recordara a cada viajero lo frágil que es la vida a esas alturas. Finalmente, en los últimos años, fue retirado en silencio, pero su leyenda persiste. Hay otros nombres que hielan la sangre, como el de Sleeping Beauty, una mujer que falleció mirando al cielo, aún con el rostro sereno, como si estuviera durmiendo en paz. Su apodo refleja la ironía trágica de morir en un lugar tan majestuoso como despiadado. Cada cuerpo, cada silueta congelada en la nieve, es más que una historia inconclusa. Es un recordatorio brutal. El Everest no distingue entre expertos y novatos, entre valientes y prudentes. Aquí, incluso el más fuerte y decidido puede quedar atrapado para siempre, convertido en un guardián helado que observa, en silencio, a quienes aún se atreven a desafiar al coloso. 4. El fuego invisible, el edema mortal. En la cima del mundo, el Everest tiene un enemigo invisible, silencioso y letal, la hipoxia extrema. Cuando un escalador asciende demasiado rápido, el cuerpo no logra adaptarse al aire escaso y puede sufrir edema cerebral o pulmonar de altura, condiciones que parecen invisibles, pero que pueden matar en cuestión de minutos. El edema cerebral es traicionero, provoca confusión, pérdida de coordinación, temblores, incluso alucinaciones. Muchos escaladores comienzan a caminar en círculos sin darse cuenta, como atrapados en un laberinto de nieve, desorientados por su propio cerebro que se inflama y se apaga lentamente. La mente, que normalmente guía al cuerpo, se vuelve enemiga. El edema pulmonar, en cambio, es un tormento físico casi tangible. Los pulmones se llenan de líquido, y cada inhalación se siente como ahogarse dentro de un fuego invisible, un calor que quema por dentro mientras el frío extremo del Everest hiela el exterior. La respiración se vuelve un acto desesperado, cada aliento un desafío entre la vida y la muerte. Lo más aterrador es que no hay advertencia clara. Un escalador puede sentirse fuerte, incluso en control, y minutos después estar al borde de la muerte, incapaz de siquiera entender lo que le sucede. La cima, ese sueño de gloria, se convierte entonces en un escenario de traición. El propio cuerpo se vuelve enemigo, y la montaña parece observar con impasible indiferencia cómo el humano lucha contra sí mismo. El Everest, con su belleza helada y su majestuosidad, enseña que no solo hay que conquistar la roca y la nieve, hay que conquistar la fragilidad de la propia vida, porque en la zona de la muerte, el peligro más grande no siempre viene de la montaña, sino de dentro. 5. El Everest. Montaña sagrada y maldita. Para los pueblos que rodean el Himalaya, el Everest no es un simple montón de roca y nieve, es un ser vivo, sagrado y temible. Cada grieta, cada cumbre, cada ventisca es parte de su espíritu y desde tiempos inmemoriales ha sido objeto de respeto y temor. En Nepal lo llaman Sagarmatha, la frente del cielo, mientras que en el Tíbet es Chomolungma, la madre del universo. Estos nombres no son casualidad. Reflejan la reverencia de culturas que consideran a la montaña como una deidad que vigila desde las alturas, capaz de otorgar bendiciones o de castigar a los imprudentes. Los Sherpas, guardianes ancestrales de los caminos al Everest, creen que la montaña está protegida por espíritus invisibles que sienten la arrogancia humana. Antes de cada expedición, los monjes budistas realizan rituales, ofreciendo oraciones y sacrificios simbólicos, pidiendo permiso a los guardianes para atravesar sus laderas. Ignorar estas tradiciones es considerado peligroso. Muchos relatos de accidentes inexplicables han sido atribuidos a la ira de los espíritus de la montaña. Alpinistas modernos han contado historias que desafían la lógica. Sombras gigantes que parecen caminar sobre la nieve, voces lejanas que susurran entre la ventisca, luces inexplicables en la neblina. Algunos aseguran que, incluso con equipo moderno, la montaña tiene maneras de probar la humildad y la determinación de quienes intentan conquistarla. Quizá el Everest sea más que un coloso de roca y hielo. Quizá, como sostienen las leyendas, es un templo vivo, una entidad que mide el respeto, la valentía y la paciencia de los humanos.
Solo quienes lo honran, quienes comprenden su poder y sus reglas, pueden aspirar a tocar la cima sin pagar un precio demasiado alto. En cada ventisca, en cada grieta, el Everest recuerda que no es solo la montaña más alta del mundo, es un santuario, un juez y un desafío eterno. A los guardianes invisibles de la montaña. Hay relatos de alpinistas que aseguran haber visto sombras gigantes caminando en la nieve o haber escuchado voces extrañas en medio de la ventisca. Quizá el Everest sea más que un coloso de piedra. Tal vez, como dicen las leyendas, es un templo vivo que solo permite el paso a quienes lo respetan. 6. Mujeres contra el gigante. En 1975, el Everest fue testigo de un hito histórico. La japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en alcanzar la cima del mundo. Su expedición no fue fácil, fue golpeada por una avalancha que arrastró equipo, tiendas y sueños, pero ella se levantó entre la nieve, con las manos congeladas y la determinación intacta, y continuó hasta tocar la cumbre. Su triunfo no solo rompió barreras geográficas o físicas, sino que lanzó un mensaje rotundo. El Everest no entiende de géneros, solo de coraje y resistencia. Décadas después, la nepalí Pasang Lamu Sherpa hizo historia al ser la primera mujer de su país en conquistar la montaña, pero su ascenso tuvo un precio. Falleció durante el descenso, víctima de la implacable fuerza del Himalaya. Su sacrificio convirtió su nombre en leyenda nacional, un símbolo de valentía y perseverancia que inspira a generaciones enteras. Hoy, miles de mujeres continúan siguiendo sus pasos, desafiando los límites impuestos por la historia y la sociedad. No se trata solo de alcanzar la cumbre, sino de demostrar que la fuerza, la inteligencia y la valentía trascienden cualquier prejuicio. Cada paso femenino en la nieve del Everest es un acto de resistencia, un grito de libertad que desafía al gigante de roca y hielo. El Everest ha visto caer a muchos, pero también ha sido testigo de cómo la humanidad, y especialmente la valentía femenina, puede romper barreras, desafiar estereotipos y tocar lo imposible. Cada mujer que asciende no solo conquista la montaña, sino que reescribe la historia de lo que significa ser valiente, dejando una huella imborrable en el techo del mundo. 7. El rugido de los vientos. En la cima del Everest, el viento no es simplemente aire frío. Es una fuerza descomunal, implacable y casi consciente. Ráfagas que alcanzan los 200 km/h azotan la montaña, arrancando la nieve de los acantilados, desgarrando tiendas de campaña y, en casos extremos, arrastrando a escaladores hacia el vacío. No es solo un fenómeno meteorológico, es un recordatorio de que la montaña manda, y los humanos somos apenas invitados temblorosos en su reino. Quienes han experimentado estos vientos aseguran que su sonido no tiene comparación en ningún lugar del mundo. Es un rugido aterrador, como el grito de un gigante invisible que barre la tierra con furia. Algunos describen el viento como un coro de voces furiosas, un lamento que mezcla advertencia, amenaza y poder. Cada ráfaga parece medir la determinación del escalador, castigando la arrogancia y premiando la paciencia. El frío extremo se combina con la fuerza del viento para crear una sensación única. El cuerpo se congela, los huesos crujen, y respirar se convierte en un desafío constante. Pero más allá del frío físico, hay algo psicológico y casi espiritual, la sensación de que la montaña misma te está hablando, recordándote que no eres bienvenido. Cada paso se vuelve un acto de coraje puro, cada respiración, una victoria mínima contra un enemigo invisible. En estas alturas, donde el aire es escaso y la muerte acecha en cada grieta de hielo, el viento no solo prueba la resistencia del cuerpo, prueba la fuerza del espíritu humano. Solo los que respetan su poder y avanzan con cuidado logran sobrevivir al rugido del Everest y seguir soñando con la cumbre. 8. El basurero más alto del mundo Meror. El Everest no solo desafía el físico y la mente de los humanos, también ha absorbido nuestra huella más oscura. Durante décadas, cada expedición dejó tras de sí un rastro de basura acumulada, como si la ambición humana necesitara marcar su paso incluso en lo más alto del planeta. Oxígenos vacíos, tiendas de campaña abandonadas, ropa, cuerdas, envases de comida, incluso desechos humanos. Todo quedaba allí, congelado en el hielo, creando un paisaje donde la majestuosidad de la montaña se mezcla con la decadencia de nuestras acciones. Tanto que muchos comenzaron a llamar al Everest el basurero más alto del mundo.
Se estima que, hasta hace pocos años, había más de 50 toneladas de desechos acumulados, un recordatorio silencioso de la indiferencia humana ante la pureza de la naturaleza. En 2019, Nepal lanzó una misión especial. Retiraron 10 toneladas de basura y varios cadáveres, un esfuerzo monumental que llevó semanas y puso a prueba a los sherpas y voluntarios, pero el problema persiste. Cada expedición sigue dejando su marca. El Everest se convierte así en un espejo inquietante. Muestra la grandeza humana al conquistar la cima, pero también nuestra miseria al dejar cicatrices en los lugares más puros del planeta. Cada basura olvidada, cada objeto abandonado, es una sombra que empaña la gloria de la conquista. A la vez, este desafío ambiental ha inspirado cambios. Equipos de limpieza, leyes estrictas y conciencia global han empezado a transformar la relación entre los humanos y el coloso. El Everest, eterno y majestuoso, no solo prueba la resistencia del cuerpo, sino la responsabilidad de quienes buscan tocarlo. Porque esta montaña no perdona ni olvida. Quien llega a su cima debe llevarse la gloria y dejar solo huellas en la nieve. 9. El misterio de Mallory y Irvine. En 1924, el Everest era un territorio casi inexplorado, un gigante blanco que retaba al hombre con su altura y su furia. Fue en ese contexto que los británicos George Mallory y Andrew Irvine emprendieron una de las expediciones más legendarias de la historia del alpinismo. Su objetivo, alcanzar la cumbre más alta del planeta, un sueño que pocos habían siquiera imaginado. Fueron vistos por última vez a pocos cientos de metros de la cima, avanzando lentamente entre la nieve y la niebla antes de desaparecer para siempre en el horizonte helado. Nunca regresaron, y desde entonces quedó la pregunta eterna. ¿Fueron ellos los primeros en conquistar el Everest? Casi 3 décadas antes de que Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay hicieran historia en 1953, durante años, sus destinos fueron un enigma. En 1999, un equipo de expedición descubrió el cuerpo de Mallory, perfectamente conservado por el hielo. Las heridas visibles sugerían una caída fatal, pero lo más intrigante era lo que no apareció, su cámara fotográfica, que posiblemente guardara la evidencia definitiva de si habían alcanzado la cumbre. Cada hallazgo generaba más preguntas que respuestas. ¿Murieron cerca de la cumbre o aún más abajo? ¿Hubieran logrado lo imposible? La montaña, majestuosa y silenciosa, parecía proteger su secreto, escondiendo los fragmentos de la historia bajo capas de nieve y hielo que tardan décadas en ceder. Hasta hoy, el Everest mantiene ese misterio bajo llave. Historias de fantasmas, expediciones fallidas y objetos perdidos se entrelazan con la leyenda de Mallory e Irvine, recordando que esta montaña no solo mide altura, sino también la humildad, la audacia y la fragilidad del espíritu humano. El Everest, eterno e imponente, sigue siendo guardián de secretos que quizás nunca sean revelados, y cada alpinista que sube lo hace bajo la sombra de aquellos que desaparecieron, con la certeza de que la gloria tiene un precio y que algunos misterios permanecen para siempre en el hielo. 10. El Everest se mueve. Aunque lo percibimos como un coloso inmóvil, el Everest no está quieto. La montaña más alta del planeta se desplaza lentamente, varios centímetros cada año, debido al choque constante entre la placa india y la placa euroasiática. No es solo roca y hielo, es un gigante que respira y se mueve con la furia de la tierra, recordándonos que la naturaleza nunca descansa. Cada temblor, cada avalancha, cada pequeño deslizamiento es una muestra de su dinámica interna. La cumbre que hoy vemos es solo una instantánea de un proceso en constante cambio. Dentro de miles de años, este Everest podría ser aún más alto, elevándose hacia el cielo como un desafío perpetuo, o podría colapsar, recordando que incluso los monumentos más majestuosos son temporales frente al poder geológico del planeta. Este movimiento lento pero constante tiene efectos visibles, glaciares que se deforman, rutas que cambian, riesgos nuevos para escaladores y paisajes que se transforman imperceptiblemente. La montaña, eterna y majestuosa, es también una prueba de la paciencia humana, un recordatorio de que el mundo natural opera a escalas de tiempo que superan nuestra comprensión. El Everest no solo es un desafío físico, es un símbolo de la relación entre la humanidad y la Tierra, un recordatorio de que incluso el techo del mundo está sujeto a fuerzas más grandes que nosotros. Mientras siga moviéndose, seguirá siendo un monumento natural al desafío humano. Un gigante que inspira respeto, admiración y humildad ante la inmensidad del planeta. Cada expedición que toca su cima no solo conquista altura,
marca un momento efímero en la historia de una montaña que nunca se detiene, recordándonos que el Everest es un coloso vivo, un testigo silencioso de los siglos y un desafío eterno para quienes buscan tocar las estrellas. El monte Everest es mucho más que una montaña. Es un símbolo eterno del límite humano, de nuestra sed de gloria y del precio que estamos dispuestos a pagar por alcanzarla. Es un espejo de nuestra grandeza y de nuestra pequeñez. Es un altar que exige respeto y que solo unos pocos logran honrar con su vida. Y sin embargo, seguimos subiendo, porque en lo más profundo de nuestro ser, el Everest nos recuerda algo, que el verdadero espíritu humano nunca se conforma con lo posible, siempre busca lo imposible. Si este viaje épico te estremeció, deja tu like, suscríbete y comparte este vídeo. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otro misterio del planeta quieres que exploremos juntos en nuestro próximo ascenso narrativo?